Revolcón en los servicios de salud. Por un lado, más de 5 millones de usuarios que pertenecían a Café Salud desde hoy hacen parte de Medimás. Y por otra parte, afiliados en 223 municipios a Comeva serán trasladados a otras EPS. Presidente Santos recompone su gabinete para la recta final. Se van 4 ministros y 10 funcionarios de entidades. La Fiscalía llamó a juicio al empresario Andrés Cardona por presuntamente ser el enlace entre Samuel Moreno y Odebrecht. Gabriel García, ex viceministro de Transporte durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se convierte en testigo clave en el escándalo de Odebrecht. El gobierno presentó proyecto que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz. En esta se incluye responsabilidad de mando para miembros de las FARC. Los opositores venezolanos Antonio Ledesma y Leopoldo López pasan sus primeras horas en la cárcel de Ramo Verde aquí en Caracas, en medio de la indignación de los venezolanos por la constituyente y tras el sorpresivo video en donde Leopoldo López confirma el embarazo de su esposa. La canciller María Ángela Holguín anunció ayudas humanitarias para los venezolanos que están llegando a Cúcuta. Tendrán albergues temporales y alimentación. Empresarios hacen llamado al gobierno colombiano y a los organismos internacionales para que adopten un protocolo humanitario tras las llegadas de venezolanos al país. Gobernación de Antioquia militarizó a Segovia y a Remedios luego de los violentos disturbios de paro minero que dejan 12 heridos. Procurador y Corte Constitucional se trasladaron hasta la Sierra Nevada de Santa Marta para conocer las voces de rechazo del pueblo indígena en contra de la explotación de recursos naturales en estos territorios. Arranca Vuelta a Colombia mientras se habla de su agonía. Doloroso debut de James. Sale lesionado y el Bayern termina goleado. Indignación en dirigentes deportivos por mínima asignación presupuestal. El Parque Simón Bolívar esconde una joya de la arquitectura religiosa, el templete eucarístico. Desde este lugar nos conectamos acompañados de la gran coral Copel que musicalizará la visita del Papa Francisco a nuestro país. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Nueva crisis en la Junta Directiva del Nogal. 2. La triste historia de un niño inocente. 3. La situación de paranoia que se vive en la Fiscalía. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Se inicia un revolcón en los servicios de salud. Por un lado, a partir de hoy, los más de 5 millones de afiliados a Café Salud pasan a ser atendidos por la EPS Medimás. Por otra parte, la EPS Comeva anunció el traslado a otras entidades promotoras de salud de los afiliados que atienden 223 municipios. Jorge Gómez, vocero de Medimás, habló del nuevo servicio que ofrecerán a cerca de 5 millones de usuarios que pertenecían a Café Salud. Y hemos logrado ofrecer en Medimás una red amplia de IPS, cerca de 1.335 IPS en todo el territorio nacional para prestar los servicios. De esta manera vamos a poder implementar nuestro novedoso modelo de atención, un modelo de atención que pretende ejercer o orientar sus esfuerzos primordialmente en las actividades de primer nivel de atención, en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad. Por su parte, los usuarios de la EPS piden que haya un mejor servicio de salud. Pues que por favor que nos cumplan, porque es que de verdad eso es una perdedera de tiempo. Que yo le pediría para mí, para todos los usuarios, que lo atiendan a uno bien, que le den su droga que le formulan. O sea, hay mucha congestión, se ve por lo menos al lado de allá, se ve mucha gente aglomerada, no se ve que haya fluidez en la atención. Realmente hay mucha congestión y eso va a ser peor. Por otra parte, el vocero de Medimás se refirió a los cerca de 2 billones de pesos que tiene Café Salud en pasivos. Los pasivos que tiene Café Salud quedan en Café Salud. Los únicos pasivos que pasan a Medimás EPS son aquellos que están ligados a la sustitución patronal, porque los cerca de 4.000 empleados o colaboradores que hay en Café Salud pasan a Medimás. Gómez recordó a los usuarios que no deberán hacer ningún procedimiento de actualización, pues el sistema lo recoge de forma mecánica para continuar recibiendo los servicios de salud. Por otra parte, la Superintendencia de Salud anunció que afiliados a Comeva en 223 municipios serán trasladados a otras EPS, por lo que hasta el 31 de agosto será responsable del aseguramiento de la población y a partir del 1 de septiembre el servicio estará en manos de otras EPS como Medimás, la nueva EPS, Salud Total, Famisanar, Sanitas, entre otras.
El superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, indicó a través de un comunicado que Comeva viene presentando algunas dificultades en estas zonas del país y por eso requiere iniciar un proceso de ajuste de superación que le permita concentrar sus esfuerzos en aquellas regiones donde tiene un mayor número de afiliados y donde puede efectivamente garantizar una adecuada red de prestación de servicios. Por último, indicó que transcurridos 90 días contados a partir del 1 de septiembre, los afiliados podrán cambiar de EPS. El presidente Juan Manuel Santos anunció relevos en su equipo de gobierno. Hay cambios en 4 ministerios y 6 entidades oficiales. Los designados funcionarios hablaron sobre sus objetivos durante el último año de la administración Santos. Con esto no hay cambios en el mapa político, pues el partido de la U y Cambio Radical se mantienen en el Ministerio de Transporte, Comercio y Vivienda. Se inicia el próximo lunes, el último año de mi gobierno. Un año en el que tenemos muchos desafíos, muchas tareas en las que debemos seguir avanzando, seguir trabajando, con el propósito de construir un país en paz, con menos desigualdades y mejor educado. El primer cambio que anunció el presidente Santos es en el Ministerio de Comercio. Sale María Claudia Lacotir, llega María Lorena Gutiérrez, actual embajadora en Alemania, se desempeñó como secretaria general de la presidencia y además es mano derecha y de confianza del jefe de Estado. En esta cartera se mantiene el partido de la U. A Elsa Noguera, nuestra muy querida ministra de Vivienda, que también ha hecho una labor muy importante, la reemplaza Jaime Pumarejo, exsecretario de Desarrollo del Atlántico, actual gerente de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Barranquilla. Lo más importante es terminar y ejecutar el ciclo de las casi un poco más de 37.000 viviendas que quedan por construir del programa de vivienda gratis. A Jorge Rojas, ministro de Transporte, lo sucederá Germán Cardona, primer ministro de esa cartera, y el partido de la U sigue con este ministerio. Lo que pensé desde el principio cuando llegué en el año 2010, fortalecer la infraestructura de Colombia para unir a Colombia, para unirla con buenos puentes, con buenas carreteras, con buenos viaductos. El presidente Santos le aceptó además la renuncia a Aurelio Iragorri para dirigir el partido de la U. Aún está pendiente el nombramiento para el Ministerio de Agricultura. Otros cambios: Carlos Correa fue designado en Findeter y Camilo Sánchez ocupa ahora el cargo de alto consejero para las regiones. Con poder terminar ese cierre entre Bogotá y Cundinamarca con la LO y otra cantidad de obras que están inconclusas y que son necesarias para el desarrollo, lo que tiene que ver con el metro para que los recursos que se tienen de la nación se puedan implementar. En la unidad de víctimas sale Alan Jara y llega Yolanda Pinto de Gaviria, viuda del asesinado gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y promotora de los derechos de las víctimas del conflicto. Tenemos que acelerar mucho más la implementación de los acuerdos, de los planes de reparación, integrar a los sujetos colectivos y en la medida de lo posible acelerar más la reparación a las víctimas individuales. En el ICBF sale Cristina Plazas, llega Juan Carlos López, abogado payanés, actualmente gerente general de Colombia Mayor. Hay retos muy puntuales como lo que está sucediendo en este momento en la frontera con Venezuela, lo que es la niñez en departamentos pobres como La Guajira, pero el reto grande es transparencia en bienestar familiar. Son 14 funcionarios que llegan para la recta final del gobierno Santos que comienza el próximo 7 de agosto. CMI conoció que la Fiscalía llamó a juicio al contratista Andrés Cardona, quien es señalado de ser el enlace entre Odebrecht y el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, para que la multinacional brasileña obtuviera el contrato de Tunjuelo Canoas para la descontaminación del río Bogotá. La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Cardona por los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. El empresario enfrentará un juicio por presuntamente haber ofrecido cerca de 1.000 millones de pesos al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y a su hermano, el excongresista Iván Moreno, con el fin de que Odebrecht obtuviera el contrato para descontaminar el río Bogotá. Según la Fiscalía, Cardona habría contactado a Emilio Tapia para pagar la millonaria suma con el fin de que la multinacional obtuviera el contrato avaluado en 244.000 millones de pesos. En los próximos días, el Juzgado Noveno de Conocimiento dará inicio formal al juicio contra Cardona, quien intentará demostrar su inocencia. Por este mismo caso, el próximo 31 de agosto, la Fiscalía formulará cargos al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, quien ya tiene una condena vigente de 24 años de prisión por su participación en el carrusel de contratos. El fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que se alcanzó un preacuerdo con el ex viceministro de Transporte Gabriel García, quien ahora se convertirá en el testigo estrella del caso Odebrecht.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que Gabriel García, ex viceministro de Transporte durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, primer alto funcionario capturado que admitió su responsabilidad en el escándalo de Odebrecht, llegó a un principio de preacuerdo con la Fiscalía para entregar información clave. Él va a servir de testigo de cargo en varias líneas investigativas, en varias que tienen que ver con financiamiento de las campañas, en el manejo de los activos que se dieron a las coimas que se obtuvieron. De hecho, la situación de los hermanos Guisaid fue previamente acreditada a partir de los testimonios que brindó el ex viceministro García y otras líneas investigativas que comprometen a más gente. El fiscal general ha señalado que el ex viceministro ya no será juzgado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En el preacuerdo quedan incólumes las imputaciones y las acusaciones que hizo la Fiscalía por los delitos de interés indebido en la celebración de contrato y el cohecho, que es el caso de corrupción, y en lo que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, en la medida en que él entregó los activos totalmente que tenía en su poder tal como fueron inventariados, y adicionalmente ha ofrecido servir de testigo de cargo contra otras personas en esta investigación. En esa materia se le ha concedido en el principio de oportunidad una inmunidad parcial. El próximo 18 de agosto se conocerá la condena por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, delitos por los que García, quien recibió 6.5 millones de dólares de la multinacional brasilera Odebrecht para la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, solo pagaría 4 años de prisión. Las declaraciones del fiscal fueron realizadas en la Cumbre de Generales en Cali. El juez 23 de Garantías de Bogotá le otorgó medida de aseguramiento preventiva en la cárcel a los contratistas Federico Gaviria y Eduardo José Zambrano. Según la Fiscalía, existe riesgo de que Libertad puedan manipular el proceso. Los empresarios son investigados por participar presuntamente en la entrega de sobornos de Odebrecht en Colombia, específicamente para recibir el contrato de la Ruta del Sol, tramo 2 Ocaña Gamarra. La Fiscalía ya les imputó los delitos de cohecho, concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Los ministros del Interior Guillermo Rivera, de Defensa Luis Carlos Villegas y de Justicia Enrique Gil presentaron al Congreso el proyecto de ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz. El proyecto de 154 artículos incluye la responsabilidad de mando para miembros de las FARC. Ante la Secretaría del Senado, los ministros del Interior, Defensa y Justicia radicaron el proyecto de ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz. El ministro del Interior explicó los principios básicos. Define la competencia material, territorial, personal y temporal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo tercero, define los órganos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz y sus respectivas funciones. Reveló que en el caso de terceros podrán acogerse a la JEP. En aquellos casos en que terceros hayan participado de manera determinante en la comisión de aquellos delitos que son los que están consagrados en el Estatuto Penal Internacional, sí tendrán que ser competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Un tema nuevo que incluye el proyecto es la responsabilidad de mando a las FARC. Que hayan tenido un efectivo control de la conducta de sus subordinados, que hayan tenido los medios y los mecanismos, digamos, para controlar esa conducta. Esos criterios están de manera precisa establecidos en este proyecto de ley. El ministro explicó cuáles son las sanciones que se van a imponer a quienes se sometan a la JEP. Las sanciones propias, que son las de restricción de libertad, que son las que se le imponen a aquellas personas que hayan cumplido con todos los requisitos del sistema, fundamentalmente el de contar la verdad y reparar a las víctimas. Existen otro tipo de sanciones que son las alternativas, que son para aquellas personas que se acogen tarde al sistema y que no cuentan totalmente la verdad, que son las sanciones de carácter alternativo, que implican privación de la libertad entre 5 y 8 años. Y la sanción ordinaria, que son las previstas para aquellas personas que no contribuyeron con la verdad, que no contribuyeron con la reparación a las víctimas, y es una sanción ordinaria también de privación de la libertad de hasta 20 años. Reiteró que las FARC podrán presentarse para las elecciones del Congreso en el 2018 y en el 2022.
Los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma fueron enviados de nuevo a la cárcel militar de Ramo Verde. El gobierno chavista levantó la medida de arresto domiciliario de los dos políticos al considerar que ambos hicieron proselitismo político. Después de la detención fue divulgado el último video que Leopoldo López grabó en su casa. En el mensaje, el líder de Voluntad Popular confirma el embarazo de su esposa. En la ciudad de Caracas saludamos a nuestra periodista Yaridis Adrián. Yaridis, buenas noches. Buenas noches, compañeras. Los dos opositores ya pasan sus primeras horas de nuevo tras las rejas en la cárcel de Ramo Verde aquí en Caracas. Los venezolanos dicen que Maduro quiere sembrar el terror y están indignados ante la detención, luego de conocerse el sorpresivo video en el que Leopoldo López confirma el embarazo de su esposa. A empujones y en pijama. Así sacaron al opositor Antonio Ledesma de su residencia, donde cumplía arresto domiciliario desde abril de 2015. Una de las hijas de Ledesma denunció el abuso de poder del gobierno de Nicolás Maduro. Vino un grupo de hombres con su cara tapada, de camuflaje, y se lo llevaron. Una vez más se lo llevan secuestrado. Hacemos responsable al régimen de su vida y de su integridad física. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional también fue por Leopoldo López. En esta cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que el líder opositor es obligado a subirse a un vehículo del SEBIN. Las imágenes evidencian una vez más el abuso de poder contra la oposición y reafirma que el gobierno de Maduro quiere infundir temor a sus detractores. Horas después de las detenciones de Antonio Ledesma y Leopoldo López, el Tribunal Supremo de Justicia explicó las razones por las cuales se llevaron a cabo las detenciones de los opositores venezolanos. El Tribunal Supremo de Justicia recibió informaciones sobre un presunto plan de fuga en el que los ciudadanos participarían. Con respecto a las regulaciones que se impusieron sobre López, pesa la inhabilitación política. Tras las declaraciones del gobierno, fue difundido el último video que Leopoldo López grabó bajo arresto domiciliario. En el mensaje, el líder opositor confirmó el embarazo de su esposa Lilian Tintori. Aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela, que ha sido una de las mejores noticias que yo he recibido, o la mejor. En el Parlamento venezolano, los diputados opositores están dispuestos a entregar sus vidas con tal de defender la democracia y la libertad de Venezuela. Los legisladores han anunciado que no cederán las instalaciones de la Asamblea Nacional para que el gobierno chavista instaure el fraude de la constituyente, proceso con el cual buscan radicalizar la revolución. La única forma que ustedes acaben con este Parlamento es que nos maten a los 112 diputados que estamos acá, principales y suplentes, porque podrán llevarse a uno o a otro y vendrán más hombres y mujeres que defenderán al pueblo que nos eligió. De esta manera, los diputados opositores han dejado claro que no tienen miedo a las amenazas de cárcel del gobierno de Maduro, así que no permitirán que ninguna de las personas de la constituyente ingrese al Parlamento. Desde Caracas, Venezuela, Yaridis Adrián para CMI, La Noticia. Yaridis, gracias, buenas noches. Y en Colombia, la canciller María Ángela Holguín visitó Cúcuta y anunció ayuda para los venezolanos que han llegado a la ciudad por la crisis del vecino país. La canciller María Ángela Holguín anunció hoy en Cúcuta la ayuda humanitaria para los venezolanos que están llegando a la ciudad en tránsito o a quedarse definitivamente. Lo que vamos a hacer es poder proporcionarle a esas personas el apoyo necesario. Todavía no vamos a montar absolutamente nada. En la medida en que se vaya viendo la necesidad, se irá pues actuando y trabajando. Ya tenemos esas 110 personas e igualmente colaborarles en lo que requieran. Centenares de venezolanos que estaban durmiendo en las calles y parques de la ciudad tendrán a partir de esta noche un albergue temporal y alimentación en el Centro de Migraciones de la Diócesis de Cúcuta. Dormí en el terminal hasta que conseguí la dirección del centro migratorio. Gracias a Dios aquí nos brindaron la ayuda, el apoyo, pues nos dan desayuno, almuerzo y cena, nos dejan dormir. Gracias a la ayuda del gobierno de Colombia, a los organismos, migración, Cancillería, pero nos han ayudado a todos los venezolanos que estamos en la calle, nos han traído a este refugio que vemos aquí. La canciller María Ángela Holguín se refirió a la captura esta madrugada en Caracas de Leopoldo López y Antonio Ledesma por parte de las autoridades venezolanas. Lo que hemos dicho es que esperamos que puedan retornar tanto el alcalde Ledesma como Leopoldo López
a su residencia como sitio de reclusión. Esperamos que eso sea pronto y preocupados de su situación. Además, hoy entró en vigencia la tarjeta migratoria fronteriza, que le servirá a los venezolanos con pasaporte para permanecer legalmente en los departamentos fronterizos con el vecino país. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, pidió el establecimiento de un protocolo humanitario para atender a los venezolanos que están llegando al país. Un protocolo humanitario pidieron los empresarios para atender a los venezolanos que están llegando al país tras la crisis política desatada en la vecina nación. De acuerdo con la ANDI, el gobierno colombiano tendrá que ponerse al frente de la situación con el acompañamiento de los organismos internacionales como las Naciones Unidas. Nosotros en todo caso hemos hecho un llamado permanente a que haya un protocolo humanitario que esté permanentemente dispuesto, que podamos ayudar a las personas que así lo requieran. El dirigente gremial sostuvo que se requiere un análisis de la población venezolana para determinar quiénes realmente se quedan en el país. Sabemos que muchas personas vienen, compran, pero también se devuelven hacia Venezuela. Sabemos que en un momento dado inclusive había personas que estudiaban acá y se devolvían. Probablemente esto va cambiando la situación. Colombia tiene que estar lista para ello. El presidente de la ANDI lamenta los hechos en el vecino país y rechazó los hechos de violencia. La gobernación de Antioquia decretó toque de queda en Segovia y Remedios tras los graves disturbios en las protestas de mineros artesanales. Lo que empezó como una manifestación pacífica en los municipios de Segovia y Remedios, nordeste de Antioquia, para defender la minería artesanal y ancestral, se salió de control. En las protestas hubo disparos de fusiles, explosivos y granadas desde las montañas. Además, el incendio de vehículos y de una casa y el bloqueo de las vías. Empezaron otros actores a meterse. Actores que pueden pertenecer al ELN, al Clan del Golfo y a la cadena ilegal de explosivos. Los heridos fueron atendidos en el Hospital de Santa Fe de Antioquia, los de mayor complejidad trasladados a Medellín. Decretar un toque de queda a partir de las 6 de la tarde de hoy hasta las 6 de la mañana, con el fin de analizar cuáles son los actores violentos de la zona. Los enfrentamientos dejaron 12 heridos, entre ellos 7 policías, uno de ellos de gravedad. Actos terroristas donde agredieron a la policía, a la fuerza pública, el SMAC, que no tiene armamento, absolutamente nada, le tiraron un artefacto explosivo líquido con metralla. Básicamente utilizaron unas esferas metálicas y a uno de nuestros policías le atravesó una de esas esferas en la garganta. La gobernación ofreció recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que dé con los responsables de los hechos. La Corte Constitucional y la Procuraduría llegaron hasta la Sierra Nevada de Santa Marta para dialogar con los indígenas que allí habitan y buscar la protección de esos territorios sagrados para los nativos. Hay preocupación en las 4 culturas indígenas, arhuacos, coguis, biguas y cancuamos, por el aumento de explotación de material de arrastre y otros recursos naturales que se viene realizando en la Sierra Nevada de Santa Marta. Temen que puedan desaparecer estos territorios que ellos consideran sagrados. Ahí donde están los espíritus de las nubes, del agua, de todos los elementos que realmente nosotros dependemos de ellos. Corte Constitucional y Procuraduría se comprometieron para que se respete la línea negra que corresponde a los territorios sagrados que forman estas culturas ancestrales. Fue una oportunidad muy interesante para dialogar con las comunidades de la Sierra Nevada. Escuchó la Corte las inquietudes que ellos han planteado y que han manifestado a la Corte, no solamente aquí ahora, sino a través de distintas acciones de tutela que han llegado hasta la corporación. Aquí hay toda una agenda grande. Afortunadamente el país está retomando los temas que estuvieron latentes y un poco dormidos durante tanto tiempo por cuenta del conflicto armado, y yo creo que lo que se ha dado aquí por eso es un hecho histórico. El Procurador General de la Nación destacó la importancia de que la Corte Constitucional en plena pudiera estar con estas comunidades. En Bogotá seguirán avanzando sobre las peticiones que hay por parte de los mamos de estas culturas. La Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. La Corporación Judicial afirmó que al mandatario distrital no se le han vulnerado sus derechos. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el proceso de revocatoria promovido contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa,
al considerar que no se argumentó una debida vulneración al debido proceso, al derecho a la defensa y a ser elegido. Explicó la Corte que no se puede pretender exigir a los promotores de la convocatoria aportar pruebas para poder promover ese tipo de revocatoria de mandatos. Sin embargo, la defensa del mandatario afirmó que si bien no se deben exigir pruebas, sí se debe prohibir el hecho de que se convoque a través de mentiras. En la solicitud de revocatoria, por ejemplo, se afirma que el alcalde es responsable de la muerte de muchos ciudadanos por la manera como está diseñado el sistema de ambulancias y el sistema de salud. La pregunta es, ¿basado en calumnias e injurias se puede solicitar la revocatoria del mandato? Afirmó que la última palabra la tendrá la Corte Constitucional. La defensa del alcalde indicó que continuarán con el proceso de revisión y certificación de las firmas. Colarse en el sistema Transmilenio se convirtió en la conducta más castigada en el primer día de aplicación de las multas económicas del Código de Policía. En Bogotá, más de 100 personas fueron multadas. Empezaron las sanciones económicas del Código de Policía y varios fueron los multados. En Bogotá la conducta más castigada fue esta. Que no me gusta pagar. Los infractores sorprendidos intentaron justificar su comportamiento. Pasamos las 2 en un pasaje porque no teníamos más pasajes. Pero nada valió. Cada uno se llevó su comparendo por 195.000 pesos, pero puede ser canjeado por cursos pedagógicos o servicio social. Arreglo en parques, hace limpieza de paredes, en las mismas estaciones de Transmilenio hace los vidrios que son con grafiteados. El ciudadano tiene 3 días para apelar el comparendo y 5 para pagar con descuento. No ponerse al día con las sanciones le puede salir caro. El no poder contratar con el Estado, el no poder tener ascensos ni vinculaciones con el Estado. 46.000 policías están destinados para la imposición de multas contempladas en el Código de Policía. El 50% de los buses de Transmilenio no cumplen con la norma de emisiones contaminantes. Así lo revela un informe de la Personería de Bogotá. Los buses de la fase 1 y 2 de Transmilenio son contaminantes en potencia. Más del 50% de la flota, en lo que pudimos evidenciar, no está cumpliendo con el control de emisiones. Así lo reveló la más reciente auditoría de la Personería en los portales del Norte y Suba. No se encontró procesos sancionatorios ni sanciones impuestas a estas empresas. Y es que los más de 700 articulados que circulan por estas troncales ya tienen 17 años. La mayoría registran niveles de opacidad de 45%, cuando la norma exige como máximo un 35%. Se podría comparar a que uno estuviera en un recinto cerrado con aproximadamente unos 10 asados de carbón en el mismo lugar, inhalando esos gases. El año pasado hicimos más de 12.000 revisiones, este año llevamos más de 5.000 revisiones a todos los vehículos. La licitación para renovar la flota se abre este año, los nuevos buses llegarían en el 2018. La Embajada de los Estados Unidos y la policía revelaron a CMI detalles de una investigación contra una red delincuencial que creaba perfiles falsos para obtener visas para delincuentes. Con el proceso investigativo, la Policía Nacional ya logró capturar a 6 miembros de esa red que en menos de 2 años logró que las embajadas de Estados Unidos y Costa Rica otorgaran visas a personas con antecedentes penales de alto calibre, gracias a los perfiles falsos que les armaban. Estamos empezando a ubicarlas para ver si están relacionados, reitero, en algún delito, pero también para que respondan por qué con esta información falsa cuál era lo que estaban haciendo, y con la Fiscalía General de la Nación valorar la comisión de actos delictivos a partir de esto. Y segundo, la extinción de dominio sobre los bienes de estas personas. Investigadores del Grupo contra el Fraude de Visas de la DIJÍN han identificado 39 casos de personas que pagaron a la red para que les elaboraran el formulario con datos falsos y después pagaron otra cuota más para certificados laborales, registros civiles, extractos bancarios y hasta certificaciones de propiedades inexistentes registradas en Cámara y Comercio. Finalmente los preparaban para la entrevista, que en su mayoría de veces salía exitosa. Los capturados actuaban entre Bogotá, Cali, Buenaventura y Palmira, y a través de agencias de viajes legalmente constituidas atraían a personas que con datos verdaderos no podrían acceder a visados. CMI conoció que 2 de esas agencias de viajes que hacían trabajos ilegales eran Mundo al Vuelo, ubicada en Palmira, y OP Turismo en Buenaventura. La Corte Suprema de Justicia citó a entrevista al ex senador Otto Ula y al empresario Federico Gaviria por la petición que hizo la Fiscalía al Alto Tribunal para que investigue 4 senadores y un representante a la Cámara por el caso Odebrecht. La Corporación Judicial hizo la citación para los días jueves y viernes con el objetivo de que expliquen qué participación o relación tuvieron con los congresistas Bernardo El Ñoño Elías,
Musa Besaile, Plinio Olano Becerra, Antonio Guerra de la Espriella y el representante Ciro Rodríguez en el caso de Odebrecht. El alto tribunal analizará los respectivos elementos probatorios para determinar si se debe abrir una investigación preliminar. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, autorizó el giro de recursos para el pago de las mesadas pensionales de los entes territoriales. De esta manera, los departamentos y municipios no tendrán que pagar de sus recursos propios las mesadas pensionales, sino que podrán utilizar presupuestos del FONPET, que es el Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales. La autorización dada por el gobierno beneficia a más de 900 municipios de 20 departamentos. Son más de 300.000 millones de pesos de un fondo que tiene en ahorro 46 billones de pesos. A partir de este momento, se produce un gran alivio para las finanzas de los entes territoriales, y es que lo que tienen que hacer de pago de pensiones, de mesadas pensionales, ya no lo tendrán que hacer de su propio presupuesto, de sus propios recursos, sino lo harán de los recursos del FONPET. También se han utilizado excedentes por 1 billón de pesos para proyectos regionales. Y esos excedentes están en proceso de traslado a las entidades territoriales. Hasta el momento se han girado de ese billón de pesos 70.000 millones de pesos. Esperamos en las próximas 3 semanas girar 200.000 millones de pesos adicionales. Los recursos serán para la vigencia 2017. A partir de la medianoche sube 99 pesos el precio del galón de gasolina. Así lo anunció el Ministerio de Minas y Energía al señalar que el precio de referencia para la capital del país será de 8.659 pesos el galón. Para el caso de la CPM se autorizó un aumento de 97 pesos. El galón costará 7.901 pesos. El Ministerio de Transporte prepara una resolución con nuevos criterios y normas de seguridad para los cascos que emplean los motociclistas en todo el país. Con la norma que busca implementar el Ministerio de Transporte se busca que los cerca de 8 millones de motociclistas transiten más seguros. Una política pública que le permita salvarle la vida a los 4.310 motociclistas que murieron el año inmediatamente anterior. Venimos trabajando en esta resolución que lo que permitirá es justamente poder adoptar política pública, norma internacional para poder tener cascos de mejor seguridad. El viceministro también se refirió a los distribuidores de cascos. Cualquier fabricante o cualquier importador de cascos para la comercialización en Colombia puede utilizar cualquiera de las 3 normas técnicas, europea, colombiana o americana. En ese sentido, pues digamos que hay diversidad de oferentes. Así las cosas, se deberán cambiar cerca de 16 millones de cascos si se tiene en cuenta que la mayoría de motociclistas transitan con parrillero. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,22% a 1.478 puntos. La acción de Conconcreto fue la que más subió con una valorización de 1,95% a 1.045 pesos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol con una pérdida de 2,15% a 1.365 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más transada de la jornada al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró a la baja. Indicadores económicos del día. En CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.973 pesos con 3 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.525 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 37 centavos. El azúcar se transó en 14,82 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 81 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.365 pesos. Construcción del templete eucarístico nace la historia del Parque Simón Bolívar, el pulmón verde de la capital. Después de comerciales nos conectamos desde este lugar con los preparativos para la llegada del Papa Francisco, acompañados de la gran coral Copel. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos con la historia religiosa de nuestro país acompañados del coro La Gran Copel. Y es que resulta que en 1968 se construyó en Bogotá una joya de la arquitectura religiosa, el templete eucarístico, desde donde los saludo. Aquí nace la historia del Parque Simón Bolívar. Ahora este espacio ha sido renovado para la llegada del Papa Francisco. La primera piedra, el templete eucarístico, fue extraída de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y enviada a Bogotá para edificar esta joya de la arquitectura.
2 esculturas adornan la parte superior, pero en su planta inferior había mucho descuido hace algún tiempo. Con la próxima visita al Papa Francisco, este espacio ha sido renovado para convertirse en, además de un espacio religioso, en uno cultural y amigable con la naturaleza. Tiene una historia de 50 años, tiene dos partes. La plataforma que conocemos como templete eucarístico y esta parte de abajo que se llama Centro Pastoral Vínculo de Amor, que tiene como finalidad recibir a la población que quiera hacer retiro, charlas, seminarios, no solamente religiosos, sino que tengan que ver, por ejemplo, con filosofía, exposiciones de arte, porque la idea es abrirlo para que se utilice con ideología católica pero abierta, que es lo que el Papa nos está pidiendo. El recinto remodelado es usado por la Gran Coral Copel para los ensayos de los temas musicales que acompañarán la visita al Papa Francisco por todo el país. 152 voces en total componen este grupo. Hemos creado las canciones con base en la catequesis de su santidad Francisco, y parte de las canciones están el lema que se llama Demos el primer paso. Tenemos canciones como Hagamos lío, que salgamos a cantar también el 7 de septiembre en ese encuentro con los jóvenes. Dicen que el Papa Pablo VI fue el mejor alcalde de Bogotá, pues gracias a él se desarrolló el Parque Simón Bolívar, la 26 y otras tantas obras de infraestructura. ¿Cómo nos irá con el Papa Francisco y a Peñalosa? Pronto lo sabremos. Los recorridos de este espacio estarán habilitados desde el 2 de septiembre para las personas que estén interesadas. Y seguimos hablando de los preparativos de la llegada del Papa Francisco a nuestro país. Esta noticia nos llega desde Cartago Valle, donde un grupo de bordadoras se ha puesto en la ardua tarea de crear piezas para el Sumo Pontífice. 7 mujeres son las encargadas de bordar los más finos diseños de algunos accesorios que utilizará el Papa Francisco en su visita a Colombia. Un mantel totalmente bordado a mano será el que estará en la mesa del altar en Villavicencio, y el galón que utilizará el Papa en Cartagena son bordados por estas mujeres en el municipio de Cartago, en el norte del valle. El adorno para una casulla que se le va a hacer, creo que la lucirá en Cartagena. Es algo tropical porque lleva pájaros, plantas, frutos. Es algo muy hermoso. Estamos trabajando también en un mantel. Mide casi 5 metros de largo, es para la ceremonia que se va a realizar en Villavicencio. Caladi, randa trabajado, rococó, pasado en alma, festón, cadeneta, punta mordida, difuminado y otros son parte de los bordados utilizados por estas mujeres. En un mes estos bordados estarán listos y en la visita del Papa, Francisco lucirá los diseños colombianos hechos en Cartago. Y hay quienes consideran que los libros viejos son basura, pero estos tesoros literarios pueden ser una gran oportunidad para quienes más lo necesitan. Un bogotano se ha puesto en la tarea de recoger libros en todos los basureros de Bogotá y así armar una gran biblioteca pública al sur de la capital. En el sur de Bogotá, exactamente en el barrio La Nueva Gloria, se encuentra la casa de José Alberto Gutiérrez, quien conduciendo un camión de aseo durante 17 años, ha recolectado libros que los bogotanos dejan en la basura. Inauguramos esta biblioteca con el nombre de La Fuerza de las Palabras. Hace aproximadamente como 7 años nos dimos cuenta que comenzamos a llenarnos de muchos libros y ahí es cuando el mismo proyecto tiene que comenzar a multiplicarse y puedo decir orgullosamente que ya hemos llegado a más de 400 lugares en todo Colombia. José ha encontrado joyas literarias, discos de vinilos y una que otra carta de amor entre las páginas. Me encontré El Principito, libros de Gabriel García Márquez, de literatura latinoamericana, casi de todos los libros de Germán Castro Caicedo. La Fuerza de las Palabras se ha convertido hoy en un centro cultural, donde los libros no se pudren en el relleno sanitario Doña Juana, sino que terminan en manos de cientos de niños y jóvenes del país. Hoy se realizó en Bogotá el lanzamiento de la Feria del Cuero, el International Footwear and Leather Show, el mejor espacio para conocer las últimas tendencias en este material. Regresa nuevamente la plataforma más importante para la industria del cuero, el calzado y la marroquinería, la feria del International Footwear and Leather Show y la exhibición de cuero, insumos, maquinaria y tecnología. Es mostrarle a la gente la creatividad y la innovación que tiene esta industria tan pujante como es el sector del calzado y la marroquinería, y especialmente porque hoy los accesorios son extremadamente importantes para el mundo de la moda. Vemos en el armado de las prendas el menos goma posible, los menos falsos posibles para darle toda esa caída hermosa que tiene este material.
podrán disfrutar de esta feria del 9 al 11 de agosto aquí en Bogotá. La Sociedad Colombiana de Orquideología, en el marco de la Feria de las Flores 2017, celebra su versión 24ª de Orquídeas, Flores y Pájaros, y en este espacio han decidido homenajear los 25 años de CMI y su trayectoria. El orquideorama del Jardín Botánico de Medellín se llenó de color, de la belleza y el perfume de las flores, en la versión número 24 de Orquídea, Pájaros y Flores. Los silleteros de Santa Elena en Antioquia hicieron una entrada triunfal que despertó grandes aplausos. El noticiero CMI y su director Yamid Amat fueron homenajeados en sus 25 años, un reconocimiento entregado por la Sociedad Colombiana de Orquideología. Desde hoy y hasta el domingo, estas bellas flores podrán ser visitadas en el Jardín Botánico de Medellín. Por hoy me despido desde el templete eucarístico en el Parque Simón Bolívar, acompañada de la gran coral Copel. Nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Nueva crisis en la Junta Directiva de El Nogal. 2. La triste historia de un niño inocente. 3. La situación de paranoia que se vive en la Fiscalía. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Otra vez, crisis en la Junta Directiva del Club El Nogal. Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Constitucional y uno de los más respetados juristas de la nación, presentó renuncia de su cargo y lo hizo seriamente molesto con actitudes del actual presidente del club, señor Rafael Blanco, que motivaron su dimisión. La actual junta directiva, en cabeza de Rafael Blanco, no va por buen camino, pues en las 4 reuniones que ha habido, el mayor tiempo se ha utilizado en asuntos de su interés personal, dice la carta de renuncia de Ibáñez, dimisión en la que también lo acompañaron Roberto Espina Pulido, Nora Tapia y Horacio Ayala Vela, quienes también eran miembros principales de la Junta. La denuncia más grave es esta. A altas horas de la noche, después de las 10 p.m., cuando algunos de los miembros de la Junta ya se habían retirado, maltrató a la Junta Directiva, al club y a su fundación, al revocar la designación hecha de 2 miembros de la fundación porque no lo habían apoyado en su deseo de que Pedro Medellín fuera el presidente de la fundación. Tanto Ibáñez, el presidente de la Junta, como los demás dimitentes, piden convocar con la mayor celeridad una asamblea general con el fin de elegir nueva Junta Directiva. Una frase de uno de los dimitentes resume lo ocurrido. Hay gente que no ha aprendido a vivir en comunidad. 2. La terrible historia de hoy en el aeropuerto El Dorado. En medio de los filtros de la policía antinarcóticos en el aeropuerto El Dorado, los uniformados se encontraron con toda una novela. Una mujer engañó a su hijo de 14 años para meterle droga en su equipaje de viaje. El menor y su madre iban a pasar vacaciones en Cancún, México, luego de culminar el año escolar en el calendario B. Lo que no sabía el pequeño era que su equipaje ocultaba casi 28.000 gramos de cocaína. Los sabuesos antinarcóticos, mediante los controles a pasajeros y equipajes en el Aeropuerto Internacional El Dorado, identificaron el temor que dejaba ver una mujer que estaba acompañada de un menor. Un par de preguntas que la mujer no supo responder fueron suficientes para que los uniformados ordenaran requisar todas sus maletas. Los caninos identificaron la droga en la maleta del pequeño y posteriormente encontraron en el equipaje unas falsas figuras de ajedrez y otros artículos. Todos contenían cocaína en su interior. La tristeza embargó a los uniformados cuando el niño no aguantó el llanto, pues desconocía el plan de su progenitora, quien no mostró conmoción ante la escena. La Policía de Infancia y Adolescencia hizo presencia en el lugar de inmediato y el menor fue llevado a una de las instalaciones del ICBF. Esta noche se supo que el menor empezará un proceso para que se restablezcan sus derechos. 3. Paranoia en la Fiscalía. Los escándalos como la captura del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, o la detención de la exfiscal Hilda Niño, señalada de presuntos nexos con grupos paramilitares, y el envío a la cárcel del exfiscal Rodrigo Aldana, vinculado al escándalo de Odebrecht,
crearon una especie de trastorno delirante en el interior de la Fiscalía. Ningún funcionario está aceptando reuniones de ningún tipo, ni sociales, ni de trabajo, ni invitaciones, nada de nada. Declinan cualquier invitación, tampoco comparten con abogados, así sean viejos conocidos. Todo esto por cuenta de la llamada Gran Cruzada Anticorrupción que adelanta el fiscal Néstor Humberto Martínez en el interior de la entidad. Los fiscales no quieren que un encuentro casual pueda ser malinterpretado en el futuro y les traiga problemas con la justicia. Y es que ahora quienes laboran en la Fiscalía hasta almuerzan solos. Parecen aplicar el viejo adagio: cuando un abogado litigante invita a almorzar a un fiscal, es porque el fiscal está en el menú. Hasta mañana, que descanse. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.